cielo y de la tierra en una forma muy especial. Que Dios los bendiga. Amén. Y paz a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Pues así de esta manera quiero honrarlos a mí. Mis hermanos, salimos a orar aquí a la ciudad de Nogales, desde el norte, sur, este y oeste. El objetivo es orar, mis hermanos, porque hoy hay una marcha gay. Hay una marcha en la ciudad de Nogales. Viene gente de todas partes y vienen con un mismo objetivo, ¿verdad? Pues lógicamente, cuando vemos usted todo ese movimiento, está operando una potestad. Una potestad es el que controla varios espíritus y ese espíritu está tratando de pervertir y dañar a toda la ciudad y traer más problemas y más dificultades. Y ahí se necesita lo que se le llama la guerra militar. Y la guerra militar significa que todos ustedes deben de unirse para orar, hermanos, porque dijo el Señor, no va a ser con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así que una de las cosas que tenemos que pedir a Dios es el clamor por la ciudad para que se detenga y se neutralice esa potestad que está tratando de pervertir a toda la gente. Y hay ahorita, pues hermanos, una perversión tan grande que el mismo gobierno ya autorizó que si un niño de 6, 7 años ya no quiere ser Miguelito, sino Miguelita, entonces le están permitiendo de 6, 7 años, ¿verdad? Entonces todo eso viene una perversión. Cuando la persona ya es adulta y desea seguir ese camino, pues ya él quiere seguir, ya él, ¿verdad? Pero pervertir y también tratar de que los niños también comiencen a pensar de esa forma o de esa manera, mis hermanos, va a traer grandes problemas, dificultades y sobre todo a la ciudad. Por eso es importante la iglesia. El Señor le dice a la iglesia por medio del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, le dice que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está operando en la iglesia. Y que ese poder lo pone el Señor como cabeza dentro de la iglesia. Pues dice, ante todo nombre, ante todo principado, ante toda potestad. Ese es el nombre, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y es el poder que está operando dentro de la iglesia. Y el Señor dice, te pongo como cabeza. Entonces, ante todo nombre que se nombra en este siglo y aún en el venidero. Así que, mi hermano, por eso es importante orar, es importante que nosotros nos levantemos a orar y esta pelea y esta lucha pues se gana de esa forma. No se va a ganar de otra manera, mi hermano y mi hermana, ¿verdad? Se necesita la guerra militar. Y la guerra militar es que toda la iglesia se una, ¿verdad? Ojalá que usted lo entienda y lo comprenda, porque también están en peligro su casa, su familia y su generación.
Si los llega a invadir eso, hermanos, los va a dañar y los va a lastimar grandemente. Por eso es importante que la iglesia detenga en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Dios puede hacer que ahorita caiga una tormenta y esa marcha no se lleve a cabo. Dios puede hacer muchas cosas, mis hermanos, pero usted y yo tenemos que tener fe y creerle al Señor y activarnos en lo que Dios nos pide que nos activemos. Así que, mis hermanos, por eso salimos a orar, mi hermano y mi hermana, para que en el nombre de Jesús también podamos nosotros pedirle a Dios su gracia y su misericordia. De hecho, los pastores nos juntamos a orar cada día lunes. Los lunes a las 9 de la mañana en ciertas iglesias nos juntamos a orar y clamar, hacer un clamor al Señor. Por muchas cosas oramos, ¿verdad? Pero ahorita estamos enfocándonos a orar por esta actividad que se quiere llevar a cabo, en el cual el gobierno pues ya autorizó y el gobierno está pues de parte, hermanos. Y eso puede traerles problemas también mucho al gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno, hermanos, en su inconsciencia y en su poco conocimiento espiritual, ese demonio va a pervertir más al gobierno y de muchas formas, no solamente en esa área, sino más corrupción, más maldad, va a haber más arbitrariedades. Entonces lo puede pervertir mucho más ese espíritu y puede enviarle otros espíritus porque son potestades que se adhieren a otros espíritus. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, que usted y yo aprendamos lo que es guerra espiritual. Y en la guerra espiritual, pues lógicamente, hermano, hermana, usted y yo tenemos que aprender a caminar en obediencia al Señor, ¿verdad? Porque dice el Señor, ¿cómo puedes tú echar fuera al hombre fuerte si primero no lo atas? Tienes que atarlo, ¿verdad? Y para atarlo, pues tienes que hacerlo en la fuerza del Señor, no en la fuerza de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos manda a orar sin cesar, ¿verdad? Y dice que el Señor que te pone a ti como cabeza, mi hermano, es lo que el Señor dice, ¿verdad? En tu casa, en tu hogar y también en tu familia. Muy bien, vamos a pasar a la palabra de Dios y era nada más una introducción acerca de lo que hicimos el día viernes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 35 del libro de Génesis, mi hermano. Capítulo 35 del libro de Génesis, y nos habla y nos dice acerca de lo que este hombre, este varón llamado Jacob, mis hermanos. Jacob salió huyendo de su hermano Esaú y sale huyendo y llega hasta Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. ¿Qué significa la palabra Betel? Casa de Dios, mis hermanos. Y cuando llega allí, dice que durmió aquella noche y dice que Dios se le apareció. Y le dijo Dios, ¿verdad? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, le dijo, ¿verdad? Y haré de ti grandes cosas, le dice. Y cuando durmió, tuvo un sueño, dice la palabra de Dios. Y cuando tuvo ese sueño, mis hermanos, miró una escalera, dice, que ángeles bajaban y ángeles subían, dice la Escritura. Y no solamente eso, sino que miró al Señor, miró a Dios, el medio, también arriba de la escalera, ¿va? Por encima de la escalera. Esto habla acerca del dominio, del poder del Señor, que está por encima de todas las cosas. Así que, y en los tiempos del Señor Jesucristo, en los principios del ministerio del Señor Jesucristo, también Felipe invita a Natanael. Natanael pues se convirtió en un discípulo, en un seguidor del Señor Jesucristo. Y le dijo, ven y mira al Señor. Y Natanael no creía, ¿verdad? Y decía, pues de Galilea puede salir algo bueno. Le dijo, tú ven y mira, le dijo. Y cuando llegó Natanael donde estaba el Señor Jesucristo, le dijo, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, le dice el Señor. Y de esa forma, de esa manera, le dice Natanael, el Señor, ¿verdad? Yo te miré, le dijo al Señor, cuando estabas debajo de la higuera, le dijo. Yo miré de ti todo esto y esto otro, le comenzó a decir, le reveló el Señor lo que estaba sucediendo en la vida de Natanael. Y Natanael se quedó asombrado. Y le dijo, Señor, le dijo, tú eres el Mesías, le dice Natanael. Porque dije estas cosas, le dije, ¿lo crees? Y dice San Juan capítulo 1, versículo
51. ¿Qué nos dice ahí, Samuel, por favor? Y nos dice allí, mis hermanos, San Juan 21, 51, le dice, y le dijo, San Juan capítulo 1, versículo 51, hijo. Ahí te lo digo, 1:51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ¿qué más? Y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y los ángeles de Dios que descienden, de aquí en adelante, le dice, verás los cielos abiertos, le dice. Fíjese, hermanos, qué tremenda bendición, ¿verdad? Para Natanael. Y vemos en Génesis 28 del 12, dame Génesis 28, 12, por favor, para ver todo lo que sucedió con Jacob. Dice la palabra de Dios, y soñó aquí que hay una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Siga leyendo. Ok, y fue... Ok, dame hasta el 15, hermano. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Quién es la simiente? ¿En qué simiente se refiere? Diga conmigo, en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Le da dos promesas. Yo te daré de toda la tierra, le dijo. ¿Verdad? Toda la tierra te la daré, toda la tierra, esta tierra que fluye leche y miel. Le da una promesa, hace un pacto Dios con él. Y de esa forma, de esa manera, Jacob se queda asombrado, ¿verdad? Y se queda, pues, como digamos, algo muy fuerte que vino sobre la vida de Jacob, porque Dios le estaba prometiendo toda esa tierra a través de la descendencia, ¿verdad? 12 hijos iban a tener, y esos 12 hijos iban a poseer esa tierra, y se iban a convertir en las 12 tribus de Israel. Pero de la simiente de él, iba a bendecir ¿a quién? Diga conmigo, a todo el mundo, incluyéndolo a usted y a mí. Dame el siguiente, hijo. El 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que no te dejaré, le dijo el Señor, ¿verdad? Y vemos el capítulo 35, hermanos, que el Señor ratifica el pacto con Jacob, porque el Señor le dijo, no te dejaré, y donde quiera que tú estés, ¿verdad? Te volveré a traer, ¿a dónde? A esta tierra, para que posees tú y tu descendencia esta tierra. Así que ¿a dónde fue Jacob? A Parán. ¿Cuánto tiempo tuvo? Pues la Biblia no dice, ¿verdad? Pero se casó, tuvo hijos, concubinas y llegó a tener hijos. Tuvo una mujer muy amada, Raquel, que por cierto allí muere Raquel en ese lugar. Y este varón, este hombre, mis hermanos, tenía un compromiso con el Señor. Y le dice en el capítulo 35, Dios le habla de vuelta, porque pasaron muchos años y como que se le había empolvado lo que Dios le había dicho. Y le dice Dios cuando llegó y estaban en Siquén. Cuando estaban en Siquén hubo un problema grande, y eso lo menciona el capítulo 34 del libro de Génesis. Y el problema más grande es que un varón de Siquén se enamoró de Dina. Y Dina, hermanos, fue, como quien dice, abusada, violada por un varón de Siquén. Y su hermano, Simeón y Leví, ellos se vengaron y mataron a todos los varones, principalmente de esa casa, de ese hogar. Esos dos varones, ¿verdad? Y se trajeron a su hermana. Así que de una forma u otra, ya el capítulo 35, versículo 1, Dios le habla a Jacob. Dámelo por favor, Samuel.
Génesis 35, versículo 1. Dijo Dios, léalo conmigo, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Así que Dios le dice, va, levántate y vete de aquí. ¿Y vete a dónde? A Betel. ¿A Betel? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, ¿verdad? Tienes que volverle, hijo. Tienes que regresar a la casa de Dios. Tienes que regresar a aquel lugar donde un día hicimos un pacto tú y yo. Levántate, le dice. Ahí dice, en ese lugar hizo ¿qué? Un voto delante de la presencia de Dios. Aquel lugar era puerta del cielo. Así se le conocía como puerta del cielo. Jacob llamó a su descendencia. La llamó a prepararse, a arreglarse. Arreglen sus cosas. Vamos a cambiarnos de este lugar. Iremos a Betel, les dice. Iremos a un lugar a hacer un culto al Señor. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudar vuestros vestidos. Y levantándose y subamos a Betel y haré allí altar a Dios. Así que esa fue la orden del varón de Dios. Vamos a cambiarnos de este lugar. Vamos a irnos a otra parte. Vamos a irnos a Betel. Allí haremos un culto para el Señor. Allí le serviremos al Dios del cielo. Vamos a tener un servicio religioso para Dios. ¿Qué hizo Jacob? Usó su autoridad como jefe, como autoridad y jefe de la familia. ¿Qué usó? La autoridad. No les preguntó si querían o no querían ir. No les dijo, a lo mejor tienen ganas o no tienen ganas o quieren quedarse en este lugar. Le dijo, vámonos, prepárense, junten todas sus cosas. Los que estén casados traigan a su familia, traigan a sus hijos y todos los siervos que también me sirven tienen que ir con nosotros. Y dice, vamos a hacer un servicio para el Señor. Vamos a tener que caminar bajo la obediencia del Señor. Yo no sé si Jacob, hermanos, ya les hablaba a su familia, ya les comentaba la experiencia que tuvo Abraham y la experiencia que tuvo Isaac. Yo no sé si les compartía la bendita palabra del Señor a su familia. Y ellos tal vez se emocionaron cuando oyeron que Jehová, el Dios de sus padres, les había hablado. Y les dijo, vamos, vete a Betel. El Señor me ha dicho que vaya a Betel y que levante un altar a Dios. ¿Qué significa? Comunión con Dios. ¿Qué significa? Tener una relación personal con Dios. Porque mi pueblo, porque mis hijos y porque mucha gente que está conmigo se ha desviado y se ha apartado del Señor, aún mis hijos. Fíjese, ¿qué había ahí? Había ídolos, quitar los dioses. Ya dentro de la familia había dioses. Y Dios le dijo, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quiten los ídolos. Ya hay ídolos ahí, le dice. Tienes que quitar esas imágenes que están en tu casa. Tienen que cambiar sus vestidos, le dice el Señor. Tienen que limpiar y mudar vuestros vestidos, limpiar sus corazones. Tienen que confesar sus pecados, mi familia, mis hijos y todos los que están conmigo trabajando, tienen que limpiar sus corazones a través de una verdadera confesión delante del Señor. Así que en otras palabras, ¿qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de la misma manera dijo Jacob,
porque toda mi descendencia le va a servir a mi casa, porque toda mi descendencia es llamada para hacer cosas grandes y maravillosas. Y los que vengan detrás de ellos también van a ser servidores del Dios vivo. Así que vamos a salir y vamos a llevar y hacer pacto. ¿En dónde? De nuevo a rectificar el pacto allá en Betel, porque un día se me apareció el Dios del cielo. Un día me dijo que de mí iban a ser bendecidos todos ustedes y que Dios les iba a dar en posesión toda esta tierra. Así que ya están los 12. Dios ha cumplido su promesa y ustedes van a formar las 12 tribus de Israel para tomar la tierra prometida. Pero no solamente va a quedar ahí la bendición, se va a extender hasta todo el mundo. Es la bendición. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Vendrá la simiente de algunos de ustedes. Y la primera bendición que tenía que venir era ¿por quién? Por Rubén. Rubén tenía que ser bendecido primeramente, pero no vino el Mesías por Rubén. También podía venir ¿por quién? Por Simeón, porque era el segundo. Y el tercero era ¿quién? Leví. ¿Pero qué hicieron? Rubén, dice la palabra de Dios, que versículo 22 del 35, y aconteció que cuando moraban en Israel, en aquella tierra de Rubén, Rubén durmió con Bilda, la concubina de su padre. Perdió la bendición, hermanos. Qué tremendo, ¿va? La fornicación. Fornicó con la concubina de su padre. ¿Y qué pasó? Perdió la bendición. Hermanos, que los deseos de la carne no hagan que usted pierda la bendición más grande. Y la bendición más grande era traer ¿a quién? Al Mesías. Y esa bendición era ¿para quién? Para el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Rubén. ¿Quién era el segundo? Simeón. ¿Quién era el tercero? Leví. ¿Pero qué hicieron Leví y Simeón? Le vamos a leer ahí 34, Génesis 34, versículo 26. Y Amor y a Siquén, dice su hijo, los mataron a filo de espada, totalmente, tomaron a Dina, dice, en la casa de Siquén y se fueron. Fíjense, mis hermanos, 25. Pero sucedió cuando el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de sus hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno de su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevista y mataron a todo varón. ¡Qué tremendo! La bendición seguía para Simeón o para Leví, que era el tercero. Pero cometieron agravios también, hermanos, de traer a quién? Al Mesías. Eso no los descalificaba de que iban a tomar parte de la tierra prometida. No los descalificaba, pero de una bendición mayor sí los descalificó. ¿Y de quién creen que vino? ¿De qué tribu creen que vino Jesucristo? De la tribu de Judá. De la cuarta, hermanos. De la cuarta generación vino Jesucristo. La simiente prometida para bendecir a todas las naciones vino del linaje de Judá. ¿Y qué pasó con Judá? Pues también la regó también Judá. Pero aún así no cayó en los pecados tan graves que habían caído sus hermanos. Por eso es importante, hermanos. ¿Qué hizo Jacob? Ejerció autoridad con su familia. Vamos, dijo, vamos a adorar al Señor. Vamos a servir al Señor. Vamos a ir a Betel. Vamos a ir a la casa del Señor. Allí nos vamos a reunir, dijo, porque el Señor quiere que allí nosotros hagamos un altar que le adoremos. En ese lugar quiere que le exaltemos. Usted tiene que venir con esa intención, hermanos.
con ese deseo, con ese anhelo de venir a este lugar, a esta casa. Así que, pero antes de subir, tienen que limpiarse, tienen que quitar los ídolos y tienen que mudar su ropa. ¿Qué tenemos que quitarnos? Dice, quítense los trapos viejos. Efesios 4, 22 al 25, dámelo, por favor. Fíjese cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, exhorta a la iglesia de los Efesios, mis hermanos, a que estos hermanos también se cambien. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ¿qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dame el siguiente, hijo. Y renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Es lo mismo, hermanos. Tienes que quitarte, tienes que revestirte del nuevo hombre. Quítate esos trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Deshallos, quémalos, destrúyelos. Es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Primeramente, limpiarse. ¿Cómo se limpia? Con una confesión sincera y verdadera delante del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene que ser una fe fingida. No tenemos que venir delante del Señor fingiendo que realmente somos adoradores de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué conoce? Dios conoce el corazón, hermano. Dios sabe realmente si somos honestos, sinceros o no lo somos. Si quieres cambiar o no quieres cambiar. Si quieres mejorar o no quieres mejorar. Si yo quiero cambiar o no quiero cambiar. Dios lo sabe, hermanos. Pero tengo que venir y presentarme de Él. Dice la palabra de Dios, preséntate en plena certidumbre de fe. Purifica tu corazón de mala conciencia. Así debe de venir, Alfredo me dice, delante de mí. Y así tenemos que presentarnos delante de Dios, hermano. Si usted quiere esa presencia de parte de Dios, si usted quiere que lo guíe, si yo quiero que esa presencia me guíe, me bendiga, hermanos, yo tengo que venir con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Si usted, es lo mismo para usted. Si usted quiere que la bendición del Padre, tiene que presentarse así delante del Señor. Y luego le dice el Señor, cambien sus vestiduras, destruyan esas vestiduras de malicia, de engaño, de mentira, de fornicación. No estén como Rubén, no pierdan sus bendiciones por causa del deseo carnal. No pierdan esas bendiciones que Dios tiene para ustedes. Arreglen su vida, dice el Señor. Hermanos, es lo que tenemos que hacer como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios. Acercarnos adelante de Dios con un corazón sincero. Porque si sírvanle al Señor con ese corazón. Hay ídolos, agárrenlos. ¿Qué hizo Jacob? Los agarró y los enterró. Los metió allá, hermanos, bajo tierra. No más, dijo, les quitó todas las cosas. Hay muchos ídolos hoy en día, hermanos. Tal vez no son religiosos, tal vez no son ídolos, mis hermanos, que hoy en día podemos decir, esto ha impedido a mi casa o a mis hijos que les sirvan al Señor. Usted recuerde que tiene la autoridad dentro de su casa. Usted no les pida permiso, usted vaya y tómelos, hermanos, y destrúyalos, porque eso les está afectando a sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde se encuentran sus hijos ahorita, mi hermano? Deberían de estar en la casa del Señor. Amén. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí deberían de estar, mi hermano, sus hijos, su familia, su esposa y también sus esposos. Así que
Sirvan a Dios, dice. Sirvan a Dios con un corazón sincero. Hay peligro, porque si no sirven a Dios, si se limitan a servir a Dios y vienen con una apariencia, hermanos, o sus hijos vienen con una apariencia, están en peligro de volverse más mundanos y más idólatras. Ese es el peligro, mis hermanos, en que ellos se vuelvan más mundanos y más idólatras. Y eso no lo puede permitir usted como un gran siervo del Señor. Así que purificar y cambiar sus vestiduras significa un cambio de corazón. Tiene que haber un cambio de corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas ya pasaron. Entonces tienes que cambiar ese corazón, hijo. Ya esto a ti no te debe seducir. Ya esto a ti no te debe atraer. No te debe de tratar de engañarte o destruirte. Tu corazón es importante, ¿verdad? Dios nos dice, nunca más, ¿verdad? Nunca más. Dice que enterró la imagen, significa separación del pecado. Se separaron del pecado. Se separaron de las cosas que religiosamente le ofrecía Satanás y los demonios. No más, dijo Jacob, ¿verdad? Pero Jacob había permitido también, hasta que el Señor le volvió a hablar, como que estaba empolmada la mente y el corazón de Jacob, hasta que le volvió a hablar el Señor. Él dijo, pero tienen que quitar todo esto, y tienes que traerlos, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Van a hacer qué? Altar para mí, dijo el Señor. Y ahí, mis hermanos, los hijos de Jacob en Siquem mataron, ¿verdad?, a los de Siquem. Y dice la palabra de Dios, versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que está junto a Siquem. Y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre la ciudad que había alrededor de ellos, sobre la ciudad de Siquem y todo eso. Entonces, ¿cuándo empezó a manifestarse Dios? Cuando Jacob tomó, se quitaron los zarcillos que estaban en las orejas, a lo mejor algunos pendientes también que estaban aquí en las narices. Mis hermanos, yo no sé, ¿verdad? Pero dice que se los quitaron. Y en ese momento que se los quitaron, dice, no solamente en Siquem, sino en todos los lugares que rodeaban Siquem, pueblos, yo no sé si eran ranchos, si eran algunas ciudades, Dios envió un temor sobre ellos. Y dice que no los persiguieron. Los detuvo el Señor, hermanos. Ve cómo el Señor puede destruir y vencer a sus enemigos, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Diga, obediencia. Obedecer la palabra. El Señor no te va a dejar ni te va a abandonar, hermanos. Si tú caminas en la obediencia, Dios será tu protector. Aunque un ejército campe contra ti, dice, no temerá mi corazón. Así que, mi hermano, sigue adelante. Santifiquémonos como iglesia, santifiquémonos como familia, personalmente santifiquemos, quitemos todo aquello que estorba servirle a Dios con un corazón sincero. Vengamos a esta casa en plena certidumbre de fe, hermanos. Aquí está el Señor. Vamos a adorar al Señor, hijos. Familia, vamos a adorar al Señor. Que no te los arrebate el mundo, mi hermano y mi hermana. Dios detuvo a los varones de Siquem. Dios envía el temor sobre todos los pueblos alrededor. Y les ofrece un nuevo camino. Hay un nuevo camino para ustedes, hijos, le dice. ¿Verdad? Y Jacob, el versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de
Canaán. Esta es Betel. Y todo el pueblo que con él estaba. ¿A dónde llegó? A luz. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz de ¿quién? Del mundo, ¿verdad? Y llegó a luz, dice. ¿Qué dijo del Señor en Isaías? El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció a ellos. ¿Y qué dijo? Que la oscuridad que invadía, habla del pecado, habla de la maldad, la iniquidad, hermanos, vino esa luz y empezó esa luz a dirigirlos y a guiarlos por el camino correcto. Eso es lo que Dios necesita manifestarse sobre esta marcha, mis hermanos. Y para eso, la iglesia, la congregación, tiene que ser ¿qué? Un altar, orar, buscar la comunión con el Señor y declarar que este es el Betel, esta casa es el Betel que Dios nos ha provisto para juntarnos y para tener un encuentro con Él cada día, mis hermanos. Todos los días, mis hermanos, que usted pueda, venga, esfuércese para el Señor, haga todo el esfuerzo, mi hermano y mi hermana, porque la palabra de Dios nos dice que muchos están en juego hoy en día. Cosas tremendas. Decía el hermano Paulito y posteó ahí, la mamá de Miriam, ¿sí conocía a la hermana Miriam? Aquella que tocaba el violín aquí cuando esposa del hermano Tonso, ¿verdad? Ella la conocimos nosotros. No, pues bien joven la hermana, bueno, pues más joven que nosotros sí, ¿verdad? A lo mejor no tan joven como usted, pero más joven que nosotros sí. De repente fallece la hermana. Hermanos, dice el hermano, se lo voy a contar, ya les he contado a algunos hermanos. Estuve con el hermano Roberto Vichis, ahí fue donde me operaron, esta parte de aquí, me sacaron una bolita como más o menos por aquí así, y la mandaron a analizar a ver si no continuó el problema del cáncer. Y me van a dar los resultados este fin de semana, o esta semana que viene. Pero miren, hermanos, bien acabado el hermano. No es el doctor Vichy que yo conocía. Y otro día fui con él, me hablaba. Estaba recostado, no puede caminar, anda en silla de ruedas, los pies así hinchados. Y me dijo, pastor, venga para acá. Y estaba recostado, pasé donde está él. Dígame, hermano. Ya me empezó a contar. Pastor, tuve tantos días en coma, casi 10 días, me dijo. Y sabe una cosa, Dios me llevó al valle de sombra y de muerte. En ese lugar. Y estuve en ese lugar. Y miré muchas caras muy conocidas que gritaban, gemían, lloraban. Y aún pastores, miré allí. Y hermanos que decían que eran hermanos, miré allí, en ese lugar. Y le pregunté, Señor, ¿pero por qué están aquí? Que ellos eran seguidores. No, ellos llevaban un evangelio diferente. No predicaban el verdadero evangelio. No enseñaban la verdadera palabra. Hermanos. Y luego me dice, ¿te vas conmigo o te regreso? ¿Qué le dijo el Señor? Tú sabes, Señor. ¿Sabes qué le dijo? Ha sido muy orgulloso y ha sido muy soberbio. Tienes que cambiar esa área en tu vida y ser humilde y tener misericordia, porque no eres un hombre de misericordia. Y que lo sacudió de lo que el Señor le estaba diciendo. Y me habló y me dijo, pastor, le pido perdón. Fíjese. ¿Por qué? ¿Se acuerda que un día usted y yo tuvimos y yo traté de humillarlo?
le pido perdón. Y Dios me dijo que le pidiera perdón. Hermanos, qué tremendo. Estamos en fuego, hermanos. Aquí la vida se nos puede ir cuando menos lo pensemos, hermanos. Tu familia que está cerca, allí alrededor, se puede ir, hermanos. Que no vayan a ese lugar donde hay mucho dolor, mucha angustia. Tal vez algunos han tenido la experiencia y otros no. Gracias a Dios, hermano. Y usted y yo no lo hemos tenido, ¿verdad? Porque quién sabe si vamos a ese lugar y miramos estas cosas tan terribles. Hermanos, tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Y también a perdonarnos unos a otros. A reconciliarnos de corazón, hermanos, unos a otros. Y tratar de agradarle siempre al Señor. Así que esa es la palabra que me dio el hermano. Así que trajo que un temor sobre todos los pueblos de alrededor. Y Dios les ofrece un nuevo camino, una nueva oportunidad. Diga, hay que tomarla. Tómela, hermano. Tómala, hermana. Ese es el nuevo camino. Dios te le dice, sal, ocúpate en mi obra. Ocúpate, le dijo el Señor. Ocúpense, ese altar es para que se ocupen en mi obra. Ocúpense, Rubén, Simeón, Leví. Ellos han tropezado mucho. Que se ocupen en mi obra. Hay que tomarla, dice. Yo cuidaré de ti si te ocupas. Te protegeré. Te abriré caminos. Te bendeciré. Si tú estás conmigo, yo estaré contigo. Si tú decides por mí, yo estaré decidiendo por ti. ¿Qué dijo el Señor? El que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no junta, desparrama. Así que, hermanos, si estamos con Cristo, si andamos con Cristo, vivamos para agradar a Cristo. Amén. Así que el versículo 6 dice que llegó a Luz, ¿verdad? Luz Betel, que significa casa de Dios. Y fíjese lo que dice el siguiente, el 7. Y edificó ahí un altar y llamó al lugar El Betel. ¿Cómo lo llamó? El Betel. ¿Qué significa El Betel, mis hermanos? No, El Betel significa, mis hermanos, significa nos encontramos con Dios, ¿verdad? El Dios de la casa o de esta casa. El Dios de esta casa. Betel significa casa de Dios. Pero el Betel, ¿qué significa? El Dios de esta casa. Él es el Dios de esta casa. Él es el Dios de esta casa. Ese es Dios de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu. Él es el Dios mío. ¿Verdad? Es Betel, casa de Dios. ¿Verdad? Perdón, Betel, casa de Dios. Pero es Betel, el Dios de esta casa. El Dios de mi corazón. El Dios que me guía, el Dios que me controla, el Dios que me transforma. Y dice que ahí cambió Jacob. Él es el Dios de sus vidas. Es el Dios de sus casas. Es el Dios de este lugar. Lo exaltó y lo reconoció como el único Dios de sus vidas, mi hermano. Así que, si miramos estas cosas como el Betel, nos encontramos con Dios. Porque Él es el Señor de mi casa, de mi vida. Lo miraremos como un lugar de honra. El Dios en el cual que podamos nosotros, el Dios todopoderoso, de darle culto, alabanza y venir a orar, ayunar en su presencia. Que Dios nos dé palabra para que nuestras vidas sean bendecidas y sean usadas.
porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Lo vuelve a recalcar. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakú. Significa la encina del llanto allí, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios, y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Arán, y le bendijo. Y le dijo, Dios, tu nombre es... Dame el 10. Dijo Dios, tu nombre es... Tu nombre es Jacob, pero no se llamará más que Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios el omnipotente, crece y multiplícate. Dice, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Así que, hermanos, le da 2 promesas al Señor. 2 promesas le entrega Dios a Jacob. Y le dice Dios a Jacob, primeramente le dice, yo soy, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Jacob, pero le cambió el nombre. Ahora te llamarás Israel. ¿Cómo le llama Dios al pueblo? Israel. Los israelitas. Es una nación bendecida por el Señor, bendecida por Dios. Y le dijo, Israel ahora va a poseer la tierra prometida. Y van a poseer la tierra prometida. Pero la bendición no llega allí, le dijo a Jacob. A través de la simiente, a través de Jesucristo, la nueva simiente que se va a levantar a través de Jesucristo, van a estar en un Israel diferente. Porque la esperanza que usted tiene, mi hermano y mi hermana, no es una tierra como esta. El cielo y la tierra pasarán y no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero ¿qué dijo el Señor? Voy pues a donde preparar lugar. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? A preparar un lugar. Voy pues a preparar un lugar. ¿Para quién? Para usted. Esta es nuestra esperanza. No es esta tierra. Nuestra esperanza es el cielo. El lugar que fue a preparar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esa es la esperanza para usted, mi hermano. Y esa es la esperanza que trae ¿quién? El Mesías, la simiente prometida ¿quién? A Jacob. De tu simiente serán benditas todas las naciones. Van a salir reyes. Y el Señor, ¿qué dijo? Los haré reyes y sacerdotes. ¿Lo dijo o no lo dijo? Primera de Pedro, lo dice el Señor. Van a salir reyes, van a ser reyes y sacerdotes, hijo. Hermanos, empieza la vida nueva con usted y con nosotros. Ese es el nuevo camino que Dios nos quiere dar y le quiere dar a toda su generación. Esa es la gracia que Dios quiere que manifestar para usted y también para mí, mi hermano y mi hermana. Así que no solamente le dijo el Señor a Israel, ¿verdad? Dice, también le dijo, yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? El que todo lo que lo puede. No hay nada para mí que no pueda hacer por ti y por todas las naciones. Porque yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Dios el que te va a proveer. Yo soy el Dios que te va a bendecir. Yo soy el Dios que te va a sanar. Yo soy el Dios que te va a cuidar. Yo soy ese Dios que te va a guiarte a ti. Porque soy el Dios omnipotente. Hermanos, es el Dios omnipotente. Si miras hambruna ya, para ti no habrá hambruna. Si miras que la enfermedad está allá, para ti no habrá enfermedad.
Porque yo soy el Dios omnipotente, el que te bendice, el que te cuida, el que te protege a ti, mi hermano. El que te da lo que tú necesitas. Él es el Dios omnipotente. ¿Verdad? Entonces le da dos promesas. Yo te voy a proveer. Y le voy a proveer a Israel. Pero, hermanos, aquí está el pero, ¿va? Pero, vamos a ver Deuteronomio 28. Pero, del 9 al 12. 3 versículos vamos a leer. Lo puede leer todo usted hasta el... pero 3 dice. Deuteronomio, Samuel, dámelo por favor. 28. Del 9 al 12. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus... entonces, hermanos, Dios te va a confirmar lo que tú necesitas y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. ¿Y qué va a pasar? Te van a temer. Siga. El 11, por favor, Samuel. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país de Jehová que juró a tus padres que te había de dar. Dame el 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todas tus obras de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Hermanos, esa es la bendición. Pero, le dijo el Señor, tienen que andar en obediencia y en mis caminos. Y en mis palabras, en mis estatutos, es todo lo que tienen que hacer. Por eso el Señor nos dice a la iglesia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor te lo van a ir. Y haré por ti como llamas Jacob. No te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, padre de grandes naciones. De esas naciones saldrá reyes y saldrá un rey principal de esa nación. Y luego dice, y daré a ti y a tu descendencia la tierra, una buena tierra que fluye leche y miel. Gracias a Dios, hermanos, usted es bendecido, amén. Muy bendecido, mi hermano, mi hermana. Y entre más obedezcamos y entre más le agrademos al Señor, más bendiciones van a venir a su vida. ¿Qué hará con aquellos? Les traerá temor. Aquellos que buscan tu mal, aquellos que quieren levantarse en contra tuya, el Señor les mandará el temor para que no lleguen a ti. Mirarán que eres un hombre bendecido por parte de Dios y que ahí no te puedes meter con Él. Porque el que se mete contigo, se mete con Dios. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, que usted y yo entendamos estos principios. Así que esta tierra tiene un significado espiritual. Cristo es la simiente prometida. Y ya vimos que Rubén perdió la primogenitura. Leví y Simón también la perdieron, pero la tomó Judá. Judá, que viene siendo ¿quién? El cuarto. Pero fueron desechados. Simón y Leví eran segundo y tercero. Y Judá tomó la bendición, ¿verdad? Donde viene Cristo. Para el creyente, el cielo es la tierra prometida. Dijo el Señor, voy a pues a preparar un lugar. Y segundo, todos los favores que usted recibe en esta vida a través del nombre del Señor. Todo lo que pidas, pedirlo en quién, en mi nombre. Creed lo que vendrá y os vendrá, dijo el Señor. Creerlo. Tienes que creerlo, mi hermano, que vendrá. Pero dice la palabra de Dios 16. Después dice, partieron de Betel y había ahí como una media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto.
Y aconteció como había trabajo de su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? José. ¿Cómo se llamaba? Y ella fue la que le dijo, si no me das hijo, le dijo a Jacob. ¿Qué dijo? Me muero. Es lo que dijo esta mujer, Raquel, ¿verdad? Y Raquel, pues era el amor de la vida de Jacob. Trabajó 14 años por esta mujer. Y dice la palabra de Dios que se le hicieron poquitos. Y era el amor de su vida. Y nomás le pudo dar un hijo y el segundo iba a perder la vida. Pero ¿qué pasó cuando iba a perder la vida? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció, dice, que al salirse el alma, pues murió y llamó su nombre Benoni. ¿Cómo lo llamó? Benoni. ¿Qué significa? Hijo de mi dolor. ¿Qué significa? Hijo de mi dolor, ¿verdad? O de mis dolores. ¿Qué tiene que ver con esto? En las madres de hoy en día, que también tienen muchos hijos de su dolor. Hijos, hermanos, hombres, que se vuelven hijos insoportables para sus padres. Se vuelven una escoria muchos hijos, viciosos, irrespetuosos, parásitos, no quieren trabajar, quieren vivir nomás del papá y de la mamá. No trabajan, se vuelven violentos, mal hablados, groseros, etcétera. Ese es el hijo de dolor. Que muchas madres hoy en día están batallando con sus hijos. Y tal vez porque no tomaron el camino de la palabra de Dios. No los instruyeron. Instruye al niño en su camino. No pasan tiempo con ellos. No los educan. Comienzan a ser groseros, mal hablados y no los detienen. Y los dejan, hermanos, y llega un momento en que ya no los puedes detener. Los consististe tanto que ya no puedes detener a los hijos. Y se vuelven hijos de dolor. Un Benoni. Es un Benoni que ya la palabra de Dios llama. Se vuelve un Benoni ese hijo, esa hija. Y solamente quieren lo que el mundo les ofrece. Los quiere detener y, hermanos, se vuelven enemigos en contra tuya. ¿Por qué? Porque no pusiste tal vez desde un principio respeto. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió y llamó su nombre Benoni. Mas su padre le llamó Benjamín. Qué tremendo, ¿va? Fíjense lo que significa la palabra Benjamín. La palabra Benjamín, hermano, significa hijo de mi diestra, en quien yo me sostengo. Un hijo muy querido para mí. El apoyo de mi vejez. Aquel que te va a apoyar en tu vejez. Aquel que no se va a olvidar de ti, mi hermano y mi hermana, cuando ya estás maduro o viejito, que ya no puedes caminar, que necesitas que te ayuden, que te apoyen. Ese es tu Benjamín. Ese es el varón que va a ser bendecido por parte de Dios. El callado de mi mano derecha. Ese es el Benjamín, mis hermanos. Pero hay Benjamines, hermanos, hoy en día, que así se llaman, pero realmente no son este significado. Son Benonis. Y quieren ser Benonis en lugar de tomarse como Benjamín. Jacob le cambió el nombre. Vino una tribu. De ahí vino el primer rey. ¿Cómo se llamó el primer rey? Saúl, de la tribu ¿de dónde? De Benjamín. Pero también se cree que el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín y era un descendiente del hijo de Saúl. Pero también fueron bendecidos, ¿verdad? Pablo le dice, y lo llama, ¿verdad? Porque un día David hizo un pacto con su hijo. Yo buscaré tu descendencia, yo cuidaré
de tu descendencia, le dijo David a su hijo. Y hermanos, qué bendición cuando usted tiene un Benjamín, un hijo de qué? De bendición, cuando usted se puede apoyar. Pero cuando tiene un Benoni, hermano, que es hijo de dolor, de angustia, que es un dolor de cabeza para usted, que en las noches no puede dormir porque no llega. ¿Cuántas madres hoy en día, hermanos, no pueden ni siquiera conciliar el sueño? Tantos ahorita que están desapareciendo. Imagínense cuántas madres. Dicen, no puedo dormir, dicen algunas del testimonio que se escucha. Ya hace años y sigo buscando a mi hijo. Aunque sea muerto, pero lo quiero encontrar, dice. Aunque sean los huesos, pero lo quiero encontrar, dice. Hermanos, ore, crea en el poder del Señor. ¿Cuál debe ser su oración? Señor, cambia el corazón de mi hijo. No, porque en vez nomás dice, cuídalo, Señor, protégelo, Señor, tráemelo con bien. No, cambia el corazón de mi hijo. Quítale ese vicio, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo lo convenza de pecado y que hay un juicio, que se arrepienta, Señor. Esa debe ser la oración. Hijo, hija. No solamente cuídalo, Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor. No, hermanos, su oración debe ser más fuerte, más agresiva para pedirle al Señor. No, Señor, yo pido que me lo traigas. Pero, Señor, cámbialo el corazón. Es malo, es perverso. Así, hermano, es violento, falta de respeto. ¿Verdad? Me quiere golpear o me ha golpeado. Hay hijos que golpean a sus madres, hermanos. No, Señor, cámbialo, es así, mi hijo. Y solamente tú lo puedes cambiar, Señor. Esa debe ser la oración. Y ese es el clamor que debe tener cada madre con un hijo Benoni. ¿Qué hijo quieres tener? ¿Un Benjamín o un Benoni? Llámelo en fe. Benjamín, tú eres un hijo de bendición. Tú eres un hijo de gracia. Y dígale así a Benjamín. Tú ya tienes el nombre, dígale. Así que déjate en el nombre de Jesucristo andar haciendo ese tipo de conducta de vida. No te hagas el loco. Levántate, no te hagas el que no oyes. Dile. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano. Amén.